que modificarlo. Ya, ¿cuál es el título? Acá. Lo borró, me parece, ¿no? Listo, pues. Si me quieren mostrar su pantalla, ya sabe, pues acá me dan acá. FT. Ajá. Acá nomás lo ponen. Y es negativo. Y es positivo. Bueno, ya. Como usted guste. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a esta conversación. Yo soy Alan Patroni, coordinador de los cursos de doctorado en la escuela de posgrado. Esta noche me acompaña el doctor Carlos Mario Loaiza Camarena y el doctor Francisco Mamani Cañasaca, ambos exalumnos nuestros del doctorado en relaciones públicas. Entonces, vamos a escucharlos, su experiencia, la razón por la cual asumieron esta responsabilidad de alcanzar el grado de doctor, sobre todo de cara a las exigencias que tiene la comunicación en este mundo que está en constante cambio, con las características que significa todo aquello que nos está rodeando a nivel planetario. Bienvenidos nuevamente y sin más preámbulo voy a ceder la palabra al doctor Carlos Mario Loaiza Camarena, nuestro brillante exalumno del doctorado. Adelante, doctor Loaiza Camarena. Muchas gracias, doctor Alan Patroni. Es por su intermedio saludar también a nuestro colega que se nos unirá en breve, ¿no? Bueno, en principio agradecer a la Facultad de Ciencia de la Comunicación, Turismo y Psicología en la Escuela de Posgrado y de manera específica al doctorado de Relaciones Públicas que pues usted, al igual que las diferentes áreas, ¿no?, de magistrado también, tiene la gentileza de dirigir. Pues gentilmente usted me irroga, doctor Patroni, el doctorado que todavía no lo tengo. Soy doctorando, estoy en quinto ciclo, pero ya estamos camino, ya estamos ya en la parte final, estamos en la parte final de este proceso que iniciamos en el año 2020, a raíz precisamente de una inquietud personal, ¿no?, de poder seguir perfeccionándonos en los aspectos académicos y sobre todo tratar de encontrar las herramientas que nos permitan plasmar y dejar de alguna forma un legado académico, ¿no?, hacia nosotros mismos y, por qué no, futuras generaciones, a partir de la experiencia que el día a día nos ha permitido dar, ¿no?, y la bendición de Dios pues también nos ha ido regalando, ¿no?, en esa cotidianidad. Pues tengo la suerte de no haber llegado todavía a los 50 años y haberme animado al doctorado. Cuando estaba en la universidad, cuando estaba en el pregrado, yo miraba el doctorado como, bueno, cuando tenga 60 años, decía, ni siquiera 50, sino cuando tenga 60 años voy a hacer un doctorado. Pues pasó el tiempo y así como fue necesario en su oportunidad hacer una maestría en administración de negocios, siendo nosotros a nivel de pregrado profesionales en comunicación, en mi caso licenciado de Ciencia de la Comunicación, con especialidad en comunicación organizacional,
pues en su momento fue necesario precisamente complementar los estudios que uno tenía y que uno ya había traído consigo mismo después de encontrarse pues con lo que es la realidad laboral, ¿no? Y lo que era la realidad profesional. En mi caso específicamente, pues al entrar a una gran corporación, ¿no? En ese entonces todavía a un nivel nacional, ¿no? Que posteriormente sería ya una empresa de corte transnacional, pues, pero ver la necesidad de complementar los estudios de comunicación con algunas habilidades y algunas destrezas de la administración de negocios me llevaron a hacer una maestría en administración de negocios, precisamente, un MBA, que me sirvieron mucho en todo lo que posteriormente fue mi devenir y mi, digamos, desarrollo profesional, que pues definitivamente pues la eh, multidisciplinaridad, creemos nosotros, es algo muy necesario y es algo que debería complementarse a la medida de lo que uno comience a ver pues también en su quehacer laboral, ¿no? Y en ese interín, pues lo que tuve también como reto fue el encontrarme en una gran organización con un departamento de relaciones públicas sin haber yo estudiado relaciones públicas específicamente, sino, como le mencionaba, pues yo venía de una escuela más de comunicación organizacional, pero en el camino, el conocer a excelentes profesionales egresados de la Universidad San Martín de Porres, de la Facultad de Ciencia de la Comunicación y especializados en relaciones públicas, pues me hicieron acercarme un poco cada vez más a esta gran centro de estudios, ¿no? A este gran centro académico como es la Universidad San Martín de Porres. Así, hacia mediados de los 2000, perdón, hacia mediados de los 90, 2000, perdón, 2000, tuve la oportunidad de acercarme al dictado de un curso de últimos ciclos de la facultad, que era el curso de taller de Relaciones Públicas, del noveno ciclo, y por 4 semestres la oportunidad de ese dictado pues me permitió conocer realmente cuál era toda esa valía y toda esa oportunidad que daba la universidad de una especialización más allá del pregrado y de manera específica en relaciones públicas. Especialización que no ha caído pues en un terreno baldío, sino muy por contrario, ha hecho que en su momento surja el Colegio Profesional de Relacionistas Públicos como iniciativa precisamente de esta casa de estudios y de sus egresados, no solamente a nivel de pregrado, sino también a nivel de posgrado. Comencé a conocer a muchos compañeros de labores que estaban estudiando y muchos ya son magísters en relaciones públicas y pues la oportunidad siempre seguía latente ahí. Recuerdo mucho al profesor Emilio Solórzano, ¿no? A don Emilio Solórzano, quien pues siempre también nos motivaba y decía, no, pues hay que seguir estudiando, hay que seguir preparándonos, hay que seguir afilando la sierra, ¿verdad? Sí, hay que tener la sierra bien afilada. Y en ese interín pues se dieron los años ya de mayor responsabilidad laboral que, sin embargo, no dejaron que se apagara este foco del poder seguir especializándonos académicamente, hasta que llegó el año 2019, 2018, 2019 y me reintegro a la actividad académica y pues ya estando nuevamente en ritmo académico, pues nuevamente vuelve a la oportunidad de poder mirar, ¿no? Esta especialización que en algún momento había estado en planes, ¿no? En el doctorado y pues comenzamos a tomarlo. En principio, como todos quienes empezamos alguna actividad académica o laboral en el 2020 de manera presencial, pero no, se nos dio la circunstancia de la emergencia sanitaria y pues tuvimos que acondicionarnos, ¿no? A todo lo que significaba esta nueva normalidad y comenzar a llevar los cursos conviviendo, ¿no? Con lo que significaba esta nueva condición. La suerte de tener un doctorado estructurado de la manera que la tiene estructurada la Universidad de San Martín de Porres, que es esta convivencia entre lo virtual, lo remoto, lo sincrónico y lo asincrónico, ¿no? Sobre todo los primeros ciclos. Y pues el staff y los docentes
que han estado con nosotros compartiendo las cátedras que tenían a su cargo en estos primeros ciclos, esa base basta que nos permite alinear algunos conceptos y ponernos, y sobre todo actualizarlos, ¿no? Además, dicho sea de paso, ¿no? Su experiencia internacional nos permite también, nos permitía también poder ver las cosas no solamente desde nuestro espacio, sino también verlo desde espacios, algo distantes, ¿no? Pero que la tecnología hoy por hoy nos permite tenerlos a un clic de distancia, ¿no? Una experiencia bastante nutritiva, enriquecedora académicamente, que se complementa muy bien con lo que viene a ser un doctorado, que es la parte de investigación, ¿no? Hacia allá entrado los ciclos, hacia entrado el tercer o cuarto ciclo, y que ahora nos están llevando a tener ya prácticamente una orientación y una asesoría bastante pormenorizada y con bastante atención para poder, Dios mediante, tener lo que significa el plan de tesis listo hacia finales de año, que estaríamos acabando estos 6 semestres ya, bastante rápido, ¿verdad? Pareciera ayer que empezamos el doctorado del 2020 y pues Dios mediante también poder sustentar, ¿no? El grado académico de doctor, ¿no? Que de darse las condiciones, el próximo año de repente sí podríamos estar ya llevándolo como tal. Eso, distinguido profesor Patroni, ¿no? Distinguido amigo Francisco Mamani, un poco en síntesis, cómo ha sido mi llegada al doctorado en Relaciones Públicas y cómo es que para mí pues esto se ha venido dando, ¿no? Un complemento bastante importante y sobre todo necesario, creo yo, para poder llevar todo lo que uno tiene ya como experiencia profesional a un nivel pues de trascendencia, ¿no? De carácter académico y sobre todo con bastante énfasis en todo lo que significan los aspectos ligados a la investigación en relaciones públicas, en comunicaciones y pues para seguir procurando aportar algo más hacia siguientes generaciones. Muy bien. Se me ocurre después de escucharlo, ¿cómo interpreta usted el fenómeno que estamos viviendo? Porque las relaciones públicas tienen un especial cuidado en el famoso tema de la prevención del conflicto y de la crisis. Estos dos temas que son están siempre presentes en la realidad de los países sudamericanos y en particular los países de la subregión andina. ¿Cómo ve usted si las herramientas de este doctorado le han permitido mirar con ojos diferentes estas situaciones tan tensas entre disputas de límites o de intereses particulares entre quienes dirigen corporaciones y empresas y los usuarios y el público y la sociedad en general? En efecto, ¿no? El constante devenir entre el disenso y el consenso, ¿verdad? Son términos bastante conceptuales, vamos a decirlo, pero que la práctica del doctorado nos hace que sean cotidianos, ¿no? Es un tránsito, creo yo, prácticamente imparable, por así decirlo, o no necesariamente controlable. Siempre va a existir, siempre va a estar presente, sobre todo porque estamos hablando de una dinámica entre diferentes públicos que están siempre alrededor de una organización. Y recordemos que las relaciones públicas en esencia pues son eso, ¿no? Es el optimizar el mejor relacionamiento y las comunicaciones entre la organización y sus diferentes públicos para el mejor logro de sus objetivos, ¿no? Y cuando hablamos de organización, pues obviamente estamos hablando de todo colectivo, ¿no? De individuos que tienen un objetivo en común y que como tal persiguen, ¿no? Este objetivo. Entonces, hablamos de grupos reducidos como junta de vecinos, por ejemplo, ¿no? Y nos vamos a grupos más amplios como una nación entera, ¿no? Claro, cada una con sus particularidades y sus complejidades, ¿no? Pero precisamente el tener este acercamiento y poder conceptualizar de una forma bastante rápida lo que está pasando sin caer en el academicismo paralizante, ¿verdad? Que muchas veces también es frecuente, lamentablemente,
cuando uno va y se queda a un nivel de diagnóstico, de análisis, ¿no? Y como que se va quedando ahí sin caer en ese plano, sino más bien buscando que de manera rápida esto nos dé la problemática más claramente identificada para poder atenderla rápidamente a través de estrategias, a través de tácticas, a través de planes y programas, pues nos permite tener esa rapidez, ¿no? Nos permite tener esa rapidez para poder ver, ok, vamos a ver cómo esto se enmarca dentro de este concepto. Y dentro de este concepto vamos a ver cómo es que podemos rápidamente nosotros no solamente como decimos, inventar la pólvora, sino utilizar muchas mejores prácticas que existen en el mercado y que existen en el mundo de las relaciones públicas y de las comunicaciones para poder adecuándolas, utilizarlas, ¿no? De manera adecuada, de manera oportuna, ¿no? y relevante en la situación en la cual nos encontremos. Pasa, doctor Patroni, que la nueva coyuntura también nos ha permitido involucrarnos y navegar mucho más en el Internet y a partir del Internet, con la base de datos de la universidad que tenemos acceso libre, todos los estudiantes, a los diferentes espacios de información y a los diferentes espacios de artículos científicos, ¿no? que se tienen ahí presentes, poder tener rápidamente a través de búsquedas sencillas, cual fuera un explorador de Internet, información muy relevante, ¿no? Información además de un carácter científico de alto rigor, porque estos han sido, de alguna forma, son artículos que ya han sido revisados, ya han sido contrastados, y que pues muchas veces la respuesta a muchas problemáticas que se pueden identificar a partir de estos pequeños análisis de disenso y consenso se encuentran, ¿no? Presentes en este espacio, ¿no? Lo que también decíamos, ¿no? Hoy por hoy la habilidad de un buen profesional no se conceptualiza en términos de lo que puede haber memorizado, lo que pueda traer directamente con un aprendizaje propio, ¿no? Como algo preconcebido, sino de la capacidad de poder llegar a información que se tiene en el ciberespacio, vamos a decirlo, y más bien utilizarla, ¿no? Utilizarla de la mejor manera para poder ejercer mejor las funciones y las responsabilidades bajo las cuales pues a uno le hayan encargado, ¿no? Algunos retos que se van presentando y bueno, ya depende de cada quien el procurar salir cada vez que pueda de sus zonas de confort y bueno, y hacer pues las cosas de mejor manera en ese sentido, ¿no? Muy bien. En su intervención, usted empleó una palabra que considero que es importante volver a mencionarla. Usted habló de multidisciplinariedad, ¿no? En cierto sentido, ya el pensamiento unidireccional del mundo analógico casi ya no se puede seguir en esa línea. Fíjese usted esta necesaria incorporación de varias disciplinas dentro de la actividad de las relaciones públicas, involucran pues la sociedad, la economía, la política, el ejercicio del poder. Y en ese sentido, usted nos ha insinuado sin decirlo que necesitamos un pensamiento crítico, ¿no? De tal manera que ¿usted considera que todas estas herramientas han estado a su alcance dentro de su formación doctoral? Sin duda, doctor Patroni, ¿no? Y algunas que inclusive nosotros los comunicadores las vemos con algo de reticencia, ¿no? Como son las numéricas o las estadísticas, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo mucho el curso de estadística y sociometría de las relaciones públicas, cuando revisamos el concepto de sociometría, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué cosa vamos a estudiar o qué cosa vamos a acercarnos o a aprender? Y entender cómo todo lo que significa el relacionamiento de los públicos de una organización o el relacionamiento de los individuos, ¿no? De un pequeño grupo, puede también ser fácilmente cuantificable y puede ser también fácilmente llevado a plataformas que hoy por hoy nos permiten, a partir de los afectos y a partir de los rechazos, poder identificar grupos, ¿no? de trabajo, ¿no? Lo que significa el networking, o también grupos de rechazo, ¿no? O sea, que pueden dificultar muchas veces lo que significa
el qué hacer y el logro de los objetivos de las organizaciones, ¿no? Entonces uno dice, ¿pero estás hablándome de relaciones públicas o me estás hablando de estadística? Bueno, es que no hay una línea que pueda dividirlas. Es más, yo me animé a conversar con un amigo periodista, ¿no? La posibilidad de llevar esto a un entorno más de análisis, del Congreso de la República, un análisis del poder legislativo, cómo se pueden generar este nivel de relacionamiento a nivel de bancadas, a nivel de grupos y a nivel hasta de propios congresistas, ¿no? Y bueno, el reto está ahí, ¿no? El reto lo tiene, pero me dice, sí, Carlos, esto tranquilamente funcionaría de esta manera. Y como le menciono, ¿no? O sea, un tema que pues uno no pensaría podría encontrarse con herramientas como estas en un doctorado de Relaciones Públicas y que las tiene a la mano y pues obviamente después dependerá de las oportunidades que tiene para poder implementarlas, usarlas. Y hay algo muy importante, creo yo, que viene en la vida académica, ¿no? Compartirlas. O sea, lo bonito y lo interesante del conocimiento es que se puede compartir, debería compartirse, ¿no? Y se puede hacer. Y a partir de que ello se genera, pues siempre generamos más conocimiento, ¿no? Y esa generación de mayor conocimiento, creo yo, es la esencia y es la base de estudiar un doctorado, ¿no? O sea, procurar buscar, procurar conocer más, pero también generar más conocimiento, ¿no? O mayores aproximaciones o mayores puntos de vista, ¿no? A lo que ya existe, porque definitivamente vivimos en un mundo muy dinámico y que estas herramientas nos van a ayudar siempre pues a poder a aflorar lo mejor en ese sentido de colaboración, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, don Carlos Mario Loaiza Camarena. Ha sido muy interesante conversar con usted y vamos a permanecer en línea para el momento de que nuestro público que asiste pueda formular preguntas. Con gusto. Entonces, vamos a invitar a nuestro doctorado Francisco Mamani Cañasaca. Él trabaja en la ciudad de Tacna, tiene a su cargo, está muy cerca al rectorado de esta universidad. Su tesis de doctorado es un trabajo extraordinario, muy fino, analiza con gran profundidad las tensiones que se suscitan entre las mineras y los pueblos y las autoridades del lugar, la explotación minera y los recursos. Es toda una investigación muy, muy acuciosa. Doctor Francisco Mamani, bienvenido a nuestra conversación. Siempre es un gusto conversar con usted a través de la distancia. Y nada, le cedo el micrófono y la imagen para que nos ilustre usted su experiencia, cómo ha sido el antes, el durante y el después de su responsabilidad doctoral. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor. En primer lugar, agradecer a la Universidad San Martín de Porres en la persona del doctor Alan Patroni, director de la sección de posgrado de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. En verdad, para mí es un gran gusto el compartir, ¿no? En esta oportunidad para poder, digamos, manifestar lo siguiente. En verdad, yo he estudiado mi pregrado en Ciencias de la Comunicación, especialidad Relaciones Públicas y Relaciones Industriales en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Bien, después tuve que estudiar mi posgrado en Estados Unidos, en la Universidad de Florida. Estudié maestría en comunicación y mi trabajo de investigación, que fue una investigación de enfoque cualitativo, abordó el problema de la comunicación, cultura y desarrollo.
Posteriormente, yo quería, digamos, siempre de todos modos obtener un posgrado. Inicié un posgrado en humanidades en la Universidad de Granada, España, pero bueno, más ha podido, digamos, la necesidad de especializarme porque tenía base en lo que es, digamos, en pregrado en relaciones públicas. Y yo siempre he estado, digamos, pendiente a las informaciones que nos brindan las diferentes universidades de la capital. Y en eso tuve la oportunidad de, digamos, no participé, pero escuchar sobre un Congreso Mundial de Relaciones Públicas que organizó la Universidad de San Martín de Porres. Y esas motivaciones, aparte de mi interés de investigar los conflictos fundamentalmente socioambientales que se dan aquí en Tacna y a nivel de todo el país, nos ha llevado a inclinarnos a estudiar nuestro doctorado en la Universidad San Martín de Porres. Nosotros sabemos, doctor, en los últimos años, los conflictos socioambientales entre las empresas mineras y las comunidades campesinas se han incrementado, ocasionando conflictos, perjuicios económicos, no solo a las empresas, sino también a las comunidades locales. Este interés más digamos, la oportunidad de que yo también soy de extracción andina y aparte de eso hablo el lenguaje nativo, el aymara, me ha conducido a hacer esta investigación relacionado, en este caso, sobre las relaciones públicas, ¿no? Los modelos de relaciones públicas y los conflictos socioambientales en el Perú, básicamente. Entonces, en base a ello, ya en este contexto, en este panorama, ¿no?, de los conflictos, nos ha motivado a estudiar el doctorado en relaciones públicas, considerando que una de las especialidades de esta profesión son las relaciones comunitarias. Aparte, ¿no? ¿Ya? Aparte de las otras especializaciones de relaciones públicas, como son las relaciones corporativas, las relaciones internacionales, las relaciones gubernamentales, las relaciones públicas financieras y varias otras especializaciones. Prácticamente relaciones públicas es amplio el espectro, me parece. Entonces, en ese sentido, yo estuve siempre interesado en estudiar, digamos, la parte de la especialización en relaciones comunitarias. De aquí que a la pregunta que me he planteado, ¿por qué estudiar el doctorado en relaciones públicas? Porque un doctorado en relaciones públicas permite profundizar, ¿ya?, el ámbito de la especialidad en los diversos sectores que requieren de auténticos expertos en la interacción social, ¿no? Eso es lo que me ha conducido. ¿Por qué? Una vez ya decidido en el año 2012, que empecé mi doctorado, después por cuestiones de trabajo hemos dejado y tenía que completar otros cursos más, he hecho el mayor esfuerzo de hacer el trabajo de campo y concretar, en este caso, mi tesis sobre el tema, los modelos de relaciones públicas y los conflictos socioambientales. ¿Por qué? Bueno, porque he comprobado también, después de abrazar este doctorado en los diferentes ciclos académicos que he tomado,
con los profesores, ¿no? Me ha permitido estar preparado para tomar decisiones, porque también este doctorado permite gestionar el relacionamiento, ¿ya?, en las relaciones públicas. Permite también acercarnos y entender, ¿no? Y tender puentes de comunicación efectiva entre las organizaciones y sus públicos. Básicamente, eso es más o menos lo que nos ha conducido a decidir estudiar este doctorado en relaciones públicas. La siguiente. Bien. Nosotros sabemos, ¿ya?, de que, como había mencionado, ¿no?, el Perú, nuestro país, está con muchos conflictos de carácter, de intereses, ¿no? A mí me había llamado la atención, por ejemplo, cuando hay conflicto, una de las definiciones de conflicto que había encontrado de un autor ecuatoriano, decía, el conflicto es entre las dos partes, pero vi que en los conflictos socioambientales que se dan en las zonas rurales entre las organizaciones mineras y las comunidades, vi que cuando se trata de, digamos, solucionar el problema, atender los conflictos, las partes no se sientan. Generalmente solo se sientan las autoridades del gobierno y las comunidades. Y de por ahí a veces aparecen, ¿no?, los representantes de las empresas. Entonces me llamó la atención. Y eso es una de las causas que también me llamó la atención. Dije, ¿por qué no se puede investigar, saber cuál es la razón por la cual, ¿no?, existen tantos conflictos socioambientales, sobre todo con las empresas mineras? Entonces, ello es lo que me ha conducido a, digamos, abordar mi trabajo de investigación sobre las relaciones públicas y los conflictos socioambientales. Claro que, por supuesto, los conflictos no solamente se dan en ese ámbito, también los conflictos se dan en diferentes ámbitos laborales, ¿no?, en las instituciones, por diversas causas, que no es siempre es, digamos, en el caso de las mineras, falta de cumplimiento de compromiso, por ejemplo, ¿no? Pero en otros casos son, por ejemplo, hay conflictos internos en las empresas por no atención a los colaboradores, que hoy se llama al personal, ¿no?, de una empresa, ¿no? Entonces, o también cuando se pagan, pues, muy poco salario, muy bajo salario, ¿no?, o bajos salarios, en otras palabras. Entonces, esos conflictos abundan en nuestro país, ¿no? Entonces, las relaciones públicas, allí es donde debe estar presente. ¿Para qué? Para crear armonía, para acercar a las partes y sincerar sus intereses, ceder. Entonces, en ese sentido, ¿ya?, relaciones públicas, ¿no?, las clases, los cursos que hemos tomado en este doctorado, nos ha proporcionado, en cierta forma, elementos fundamentales para poder, digamos, intervenir, ¿no?, en casos de conflictos socioambientales, básicamente. Por otro lado, también yo quisiera tocar la parte que se refiere, ¿no?, a ver, el siguiente. Ya. Ya. Bien. También debemos considerar que relaciones públicas, ¿no?, fundamentalmente, no solamente es relaciones públicas con el público externo, como son las comunidades, ¿no?,
sino también cada empresa, las diferentes organizaciones tienen diferentes públicos con los que debe establecer relaciones, como son el sector público, la opinión pública, los medios de comunicación, los clientes, los proveedores y los accionistas, que establecen, que se relacionan con las organizaciones. Pero estas relaciones no siempre son armoniosas, sino también conflictivas, y allí es necesario la presencia, ¿no?, especializada de relaciones públicas. Esto con el público externo. También debemos considerar, ¿ya?, las relaciones públicas con el público interno. Nos referimos a la parte de la gerencia, los trabajadores, los empleados, el personal vinculado a la organización y sobre todo los gremios, que muchas veces, ¿no?, inician a reclamar sus derechos muchas veces por incumplimiento de parte de las organizaciones. Entonces, en ese contexto, las relaciones públicas, ¿no?, es un factor importante, es un elemento importante para buscar soluciones, para armonizar intereses de las partes. Bien. Bien, sí. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Cañasaca. Usted como especialista, usted domina 3 idiomas, el inglés, el español y el aymara. ¿Cómo ha logrado usted contactarse con con las grandes corporaciones que están en el sur del país, con los comuneros, con los trabajadores de las minas? Me imagino que ha hablado en su lengua nativa con muchos de ellos. ¿Y de qué forma este doctorado le ha permitido salir airoso de su gestión? Bien, doctor. Bueno, quisiera de repente como antecedente contarles lo siguiente. Cuando yo hice mi maestría, mi maestría, hice mi trabajo de investigación sobre por qué del éxito de los programas de desarrollo en las zonas rurales. Entonces yo, de acuerdo a las clases de investigación que había recibido en Estados Unidos, y dicho sea de paso, también tuve la suerte de contar con un apoyo económico, vine al Perú y hice una investigación, tenía mis cuestionarios, todo, y fui al campo a recoger información. Y resulta que en el campo mis encuestas no funcionaban. Cuando empezaba a aplicar las encuestas, ya la gente se bloqueaba y no quería dar información. Entonces, ¿qué hago? Dije, después opté por una decisión, porque tenía que recoger datos. La decisión fue que me lo aprendí todas las preguntas de la encuesta y empecé a recoger, a dialogar con la gente del campo. Me ayudó bastante en este aspecto el idioma nativo, ¿no? Empecé a hablar sobre si ellos habían participado en algún proyecto de desarrollo. Me empezaron a contar con lujos y detalles, hasta grabé, ¿no?, esas conversaciones, y cuando retorné y hice la transcripción, le entregué, por supuesto, traducido al inglés a mi asesor, y mi asesor me felicitó, me dijo, usted ha recogido información más de lo que necesitábamos, me dijo, ¿no? Entonces, con esa experiencia, aquí en Tacna, bueno, Tacna es una zona minera, me tuve que hacer casi la misma estrategia, de ir al campo y recoger información a modo de conversación, más que todo, antes que aplicar esas encuestas y recoger fríamente las respuestas, porque bueno,
la conducta de los informantes no siempre es, digamos, abierta, hay cierto temor. Entonces, pero cuando uno aplica o recoge información a modo de conversación, ¿no? Que de hecho que uno tiene que saber las preguntas, las informaciones que está yendo a recoger. Eso me ayudó a recoger datos hasta aquí en las provincias autónomas de Tacna. Incluso algunas señoras me decían, ustedes no son de la minera, también de la minera están viniendo a recoger, a hacer encuestas, me dijo. Entonces, no, le dije, yo vengo de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna. Les dije, entonces, bien, me han brindado la información y en esta oportunidad el procesar la información ha sido más o menos una labor donde tenía que, más me he demorado en este trabajo de investigación en elaborar el instrumento de recolección de datos, porque no había trabajos similares parecidos. He buscado en otras tesis de otras universidades, no había, entonces por eso he tenido que crear el instrumento de recolección de datos que me ha servido para poder, digamos, recoger información y de esta forma, digamos, corroborar lo que me he planteado como hipótesis, ¿no? Mi trabajo de hipótesis de mi trabajo de investigación. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, entonces, respetando los tiempos, a partir de este momento quedan los micrófonos abiertos para que nuestros participantes nos puedan alcanzar preguntas a los expositores que aprovechamos su valiosa presencia en esta presentación de la Universidad de San Martín de Porres. Vamos a ver. Tenemos aquí un operador que está recabando las preguntas. Joanis, no sé si ya tenemos alguna consulta para nuestros expositores de esta noche en el tema de relaciones públicas y el doctorado. Doctor, sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Acá tenemos la pregunta de nuestro interesado Renzo. Indica cuál es la diferencia entre una maestría en relaciones públicas y un doctorado. A ver, ¿cuál de nuestros invitados puede marcar la diferencia? Tal vez en contenidos, tal vez en bibliografía, tal vez en muestreo, en validación de instrumentos, en todo aquello que obliga al maestrando. Es decir, cuando uno hace una maestría se abren puertas y queda la sensación de seguir trabajando. Entonces, ¿en qué medida ustedes han percibido que la maestría es muchas veces el impulso para lanzarnos a un doctorado? ¿Ocurrió eso con ustedes o piensan que cada una es una ciencia independiente, autónoma? Por un lado va la maestría y por otro el doctorado. Oh, si me permite, don Francisco, Sí. a ver, yo no he hecho la maestría en Relaciones Públicas, ¿no? Yo no hice la maestría en Relaciones Públicas, yo hice la maestría en Administración de Negocios. Sin embargo, sí entiendo un poco la diferencia, ¿no? La maestría es casi un envejecimiento prematuro, vamos a decirlo. Es la oportunidad que uno tiene para poder llevar nuevamente a las aulas universitarias la experiencia profesional que haya podido estar ejerciendo, ¿no? Y que a partir de esa experiencia profesional también uno pueda nutrirse de la experiencia de otros compañeros que estén haciendo la maestría para con nosotros, ¿no? Es un poco la aplicación práctica, pero con un poco más de rigor académico de las cosas que nosotros llevamos a nivel ya profesional, ¿no? El doctorado veo, sin embargo, que su nivel de análisis crítico y de formación
en lo que es esa capacidad, ¿no? De criticidad, ¿no? Y sobre todo de herramientas para poder generar investigaciones y generar mayor conocimiento respecto a determinada materia, es también lo que me parece diferencia, ¿no? A lo que es la maestría. Y en ese sentido, pues son pasos a seguir, sí. Yo, de repente no va a gustar mucho esto que voy a decir, no recomiendo que se haga la maestría inmediatamente se acabe la universidad, a pesar de que hoy en día es casi ya un hecho común, ¿verdad? O sea, ahora los chicos piensan en estudiar la carrera y ya le suman los 2 años siguientes de la maestría porque, digamos, o sea, el rigor de la competitividad profesional es tal que pues ya no basta tener un grado académico solamente, sino ya nos exige el tema de la maestría. Sin embargo, yo sí recomiendo siempre a los alumnos a los que tengo la oportunidad de guiar y de facilitarles también el logro de otros conocimientos es, chicos, dense un poquito de tiempo en la práctica, dense un poquito de tiempo en la experiencia, cosa que cuando lleguen, obviamente, tengan la oportunidad también de compartir esa experiencia. Ahora, claro, muchos dicen, no, profesor, pero más bien yo quiero aprender más y más rápido. Ah, bueno, es una decisión también terminar la carrera y hacer la maestría casi inmediatamente para nutrirse, ¿no? Ese envejecimiento prematuro, por eso le decía, ¿no? O sea, que se busca. El doctorado, en cambio, sí creo yo que va a necesitar un poco más de rigor, ¿no? No solamente ya en experiencia, sino también en tener una apertura más de criticidad, ¿no? A los hechos que sucedan en la realidad. Digamos, mi percepción respecto a ambos estamentos, estimados. Muy bien, profesor Loaiza. Y sin embargo, nuestro colega Francisco Mamani ya nos insinuó que no quedaba satisfecho con lo que había aprendido en Europa y Norteamérica y quiso aterrizar en una realidad concreta que es el tema de la explotación minera y de la conservación del medio ambiente. ¿No es así, profesor Cañasaca? Sí, doctor, efectivamente. En verdad, digamos, cuando hablamos de un trabajo de investigación, por ejemplo, a nivel de posgrado, para optar, por ejemplo, el grado de maestría, ¿ya? El trabajo es básicamente, ¿no?, un trabajo de, como bien lo ha señalado, riguroso, que responda a los lineamientos que establece cada universidad. Generalmente, la mayor parte de los trabajos que conozco aquí ¿no?, en las universidades es de un enfoque cuantitativo, donde no exige la rigurosidad. Pero en el caso de los trabajos de investigación de doctorado, ¿ya? Aparte de la rigurosidad que también se exige, ¿no?, tiene que tener un enfoque filosófico. En el caso de mi trabajo, ¿ya?, ese es, digamos, lo que se ha tratado de demostrar. ¿Por qué? En la mayor parte de las empresas mineras, ¿no?, están concentrados diversos públicos. Tomemos en cuenta, por ejemplo, las organizaciones mineras generalmente tienen personal, ¿no?, con una percepción, con una mentalidad occidental, donde su concepción de ver, digamos, los recursos naturales es un simple objeto que puede extraerse, ¿no?, que se utilice de acuerdo a como quiere el ser humano, ¿no? En cambio, ¿no?, en ese mismo campo, donde en esa misma empresa, hay otra concepción de las comunidades respecto a los recursos naturales. Para ellos, por ejemplo, el agua que utilizan las mineras, ¿no?, para ellos el agua tiene vida, por ejemplo. Hay que criarlo, dice el agua, para que siga, digamos, fluyendo. Uno. Otro.
dice los recursos materiales, así los mismos minerales, ¿no? En la concepción andina tienen vida. De allí que incluso dicen, ¿no? De que esos recursos también sienten, se resienten, se alegran, se entristecen, por lo tanto, ¿no? Debe establecerse una comunicación. De allí que en la historia andina, bueno, se ha utilizado un término que se llama el pago a la tierra, ¿no es cierto? Ese término, el pago, es, bueno, es un término utilizado como por la práctica de reciprocidad que practica el hombre andino con la naturaleza, con todos los elementos de la naturaleza, no solamente, incluso los, ¿no? Digamos, nos referimos a los grandes socavones que existen en las minas, por ejemplo, siempre piden permiso para poder abrir, digamos, los socavones, las zanjas, para poder explotar. Entonces, son concepciones de explotación, son concepciones diferentes, ¿no? Percepción diferente. Por lo tanto, este aspecto cultural de diferente percepción es uno de los factores que genera, ¿no? Los conflictos socioambientales, lo que nosotros hemos encontrado en nuestro trabajo de investigación. Muy bien. Vamos a ver, en la parte final de nuestro compartir, hay una pregunta que creo que ya está en el ámbito de nuestro amigo Ioannis. Dice, amigos, me interesa saber sobre los precios, el pago mensual y también si egreso del doctorado, en qué me diferencia de otras universidades para sacar más rápido el diploma. Ya se ha hablado de esto, que la rapidez es una pretensión lógica, pero también demanda lo suyo. Y otra pregunta por ahí que dice si el doctorado es en línea y si hay requisitos específicos para interesados del extranjero. Ioannis, por favor. Muy amable, doctor Patroni. Buenas noches, profesor Francisco, profesor Carlos. Bueno, mi nombre es Ioannis Rojas, soy coordinador comercial del área de marketing, gestión comercial y promoción de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Sí, efectivamente, doctor, este es el tipo de consultas que nosotros recibimos por parte de los interesados. Indicarles en este pequeño conversatorio que estamos teniendo, uno de los requisitos claves para poder postular al doctorado en Relaciones Públicas significa de que el alumno o el interesado ya cuente con su grado de maestría, que sea magíster registrado en SUNEDU. Para el caso de los alumnos del extranjero, el título tiene que estar validado por este mismo ente de la SUNEDU y es muy diferente el tema de los requisitos, ¿no? Por la parte de las personas residentes en el territorio peruano, parte de los requisitos es presentar su documento de identidad vigente, además de lo que viene a ser su currículum vitae, o su hoja de vida, y una foto en el formato JPG. Para los alumnos que vienen del extranjero es legalizar su carnet de extranjería o pasaporte, presentarlo directamente dentro de esta carpeta o de este file que se tiene que realizar, además de, como les estaba comentando, el grado de magíster en federateado y como se llama legalizado y además avalado por la propia SUNEDU. El tema de la foto aplica para ambos requisitos, tanto para los postulantes peruanos como postulantes del extranjero. Estoy viendo muchas preguntas también con el proceso de admisión, doctor Patroni. Le comento también de que el proceso es una entrevista que se van a tener en la unidad de posgrado. Es un proceso muy sencillo, es una entrevista muy interesante y muy peculiar, porque se va a tocar temas de la experiencia laboral de los postulantes, se va a tocar un poco de los conocimientos que ellos van a tener directamente para poder postular a este doctorado. Paso también a otra pregunta que también es muy importante, que es la inversión. Siempre es la pregunta diaria que nosotros recibimos: ¿cuánto
¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es la inversión por pensión? ¿Cómo es el proceso? Le comentamos directamente. Primero se tiene que realizar un pago de 100 soles, este pago que es el derecho de admisión, más o menos poder desmenuzarlo un poco, los pagos de una manera sencilla y rápida. Indicarles de que el pago de 100 soles que le garantiza al alumno, en todo caso, poder postular y presentar su carpeta. La carpeta que está comentando con los requisitos y algunos formatos que los alumnos van a tener que llenarlo en línea, ¿no? Posteriormente, con esta carpeta pasan a la entrevista, que será de manera virtual. A los alumnos se van a comunicar directamente, brindándole el enlace del Zoom correspondiente a la hora programada. Una vez que el alumno sea admitido mediante este proceso de evaluación, pasamos a la etapa de la matrícula. En esta etapa vamos a ver dos pagos que se van a realizar de manera junta, que es el derecho de registro, que son 250 soles, y el pago de la matrícula, 585 soles. Hago un hincapié en este punto porque siempre la pregunta sale más adelante de que si todos los ciclos voy a pagar los 100 soles del derecho de admisión o los 250 que es el registro inicial. Les comento de que no. El pago de estos montos solamente se realizan para este primer ciclo. Los pagos que van a seguir siendo de manera correlativa durante estos 3 años es el pago de la matrícula, que es 585 soles, y el pago de la pensión. Con la pensión también les indico que es un pago de 2.500 soles por ciclo, es decir, que el alumno tiene dos opciones: pagar el ciclo completo, o en todo caso, este monto se puede fraccionar en 5 cuotas de 500 soles cada uno. El cronograma de los pagos también se le va a enviar al alumno o al admitido a su correo institucional para que pueda revisar las fechas. Un poco me detengo con la modalidad, doctor, para no tomar mucho tiempo en esta exposición, porque nosotros también vamos a tener unos canales para poder recibir todas las consultas externas que los interesados puedan tener. Les comento un poco: el doctorado en Relaciones Públicas tiene una modalidad semipresencial. Gran parte del doctorado se va a realizar de manera virtual, más o menos a grandes rasgos, del primero hasta el cuarto ciclo aproximadamente, y posterior pasa a ser una modalidad presencial, los últimos años del doctorado. Justamente indicarles que el horario que estamos manejando van a ser 2 veces por semana, los días viernes y días sábados. Los días viernes vamos a tener el horario de 7 a 10 de la noche, y el día sábado es un horario, como se dice, cargado, porque es todo el día, de 8 de la mañana hasta las 6:15 de la tarde. Sin embargo, vamos a tener un pequeño break para que los alumnos puedan tomar su respectivo almuerzo, ¿no? Para que no sean muy cargados estudiando todo el día. Comentarle, doctor, ya para culminar, en este caso, vamos a hacer un pequeño recordaris con el tema de los requisitos: grado de magíster, el DNI vigente, el currículo vitae, la foto en formato JPG, la inversión que le he comentado, que es el derecho de inscripción, que son 100 soles, el derecho de registro, que son 250, la matrícula, 585, la pensión, 2.500, puede realizar el pago completo o se puede fraccionar en 5 cuotas de 500 soles cada una. Modalidad semipresencial, duración 3 años, el horario como estaba comentando. Lo que sí, en esta parte de los formatos, me detengo un poco ya para no seguir extendiendo la exposición. Hay 3 documentos que el alumno tiene que llenarlo de manera virtual, que es la hoja de preinscripción, la declaración jurada de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, y el compromiso de honor. Muchas de estos documentos se está en línea, se está habilitando el sistema para que los alumnos puedan ingresar y poder descargar estos archivos y poder llenarlos, ¿no? Con la respectiva firma y huella digital. Dentro de estos formatos se tiene que adjuntar el documento de identidad, el diploma del grado académico, el currículo vitae y el recibo de pago en un formato de PDF. Esta carpeta tiene que estar con el con el número de identidad del alumno, apellidos y nombres, junto con la foto. Comentarles de que sí, efectivamente,
indicarles de que la maestría, sí o sí, el alumno tiene que poder contar con su grado de magíster. También nosotros estamos recibiendo consultas a nuestros canales de atención, que es el correo marketing-fsctp@usmp.pe, a través de nuestro canal de WhatsApp, que estamos atendiendo en el horario de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que es el 94 17 19 18 8. Y en todo caso también estamos atendiendo, doctor Patroni, comentarle también que estamos con una atención presencial en nuestra oficina de Tomás Marzano 242. Nos encontramos en el primer piso. Estamos dispuestos para poder apoyarlos en todas las dudas, consultas de que puedan tener saliendo de este conversatorio. Indicarles también a la gran mayoría de los interesados que el día de mañana vamos a estar comunicándonos personalmente con cada uno. Vamos a estar enviando la información del brochure para que ellos mismos puedan ver la malla curricular, los puntos, los objetivos y las líneas de investigación acerca de este doctorado que estamos promocionando para este inicio de clases, que es el día 6 de agosto. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en este intercambio tan interesante de una motivación para dar el paso hacia el doctorado, en especial a don Carlos Mario Loaiza Camarena y al profesor y doctor Francisco Mamani Cañasaca. Y a todos ustedes a exhortarlos a que se tomen su tiempo y se den cuenta que lo más importante en la vida es no alcanzar un doctorado para ser mejor, sino para ser mejor persona. Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente, profesor Cañasaca, profesor Loaiza Camarena, con todo nuestro público, la gratitud de la Universidad San Martín de Porres, de nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, y de nuestra decana, la señora doctora Amibel Sánchez de Walther. Gracias nuevamente y muy buenas noches. Muy bien. Buenas noches, doctor. Hasta Buenas luego. noches con todos. Gracias. Buenas noches.